Estamos continuando con las predicaciones de Primera de Juan y estamos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 13 al 21. Vamos a leer nuestro texto principal para poder ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primera de Juan capítulo 4, verso 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El título de la predicación del día de hoy es Perfeccionando el amor de Dios. Y en cierto sentido es una especie de continuación de la predicación pasada. Recuerden el título, Perfeccionando el amor de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos verdades que perfeccionarán el amor del creyente. Veremos verdades que nos ayudarán a perfeccionar el amor del creyente, o sea, el amor que nosotros tenemos. Y el bosquejo se lo comparto. Lo hice de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo, perfeccionando el amor en el Hijo. Punto número 1 del bosquejo, perfeccionando el amor en el Hijo. Y esto lo encontramos del verso 13 al verso 15. Lo repito, punto número 1, perfeccionando el amor en el Hijo, verso 13 al 15. Punto número 2 del bosquejo, perfeccionando el amor en la confianza. Y esto lo encontramos del verso 16 al 18. Lo repito, punto número 2, perfeccionando el amor en la confianza, verso 16 al 18. Y por último, el punto número 3 del bosquejo, perfeccionando el amor en el amor fraternal. Verso 19 al 21. Sería así, otra vez lo repito, punto número 3 del bosquejo, perfeccionando el amor en el amor fraternal. Verso 19 al 21. Recuerden que si tienen alguna duda pueden volver a verlo todo esto en los videos o preguntarme al final sin ningún problema. Y vamos al punto número 1 del bosquejo y nos vamos a ir deteniendo verso por verso, que sería perfeccionando el amor en el Hijo. Pero antes de ver el verso número 13, que es el primer verso que hoy nos corresponde, ¿no ha notado que en la lectura hubo como un déjà vu? ¿A qué me refiero? ¿No han notado que se han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo los temas una y otra vez? Bueno, yo sí lo he notado y lo he notado muchísimo. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Juan veía que había ciertos puntos que eran muy importantes estarlos recordando y recordando. Recordemos que el mismo apóstol ya era anciano en días, entonces él sabía realmente qué darle a su congregación, él realmente sabía qué escribir en esta carta, y él vio bien que hubieran temas que se repitieran constantemente. De hecho, los teólogos dicen que el pensamiento de Juan lo podemos ver como una espiral, que da un tema y lo repite y lo repite y lo repite hasta querer dar un punto específico y querer hacer ver a su audiencia que es realmente importante lo que él está escribiendo en las cartas. Pero antes de que nos pongamos cómodos y digamos, bueno, es que ya hablamos una vez más del amor, ya hablamos una vez más del amor fraternal, antes de que nos pongamos cómodos en nuestros asientos, igual que en las caricaturas, saquemos nuestros lentes con ojos abiertos y nos durmamos, recuerden por favor, dice la escritura, dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, lejos de decir, son los mismos temas, hay que tener el mismo gozo de Juan y decir, yo necesito volver a escuchar estos temas.
Yo necesito que estos temas me sean predicados. Y no porque Sergio esté enfrente y me los quiera predicar. Bueno, sí quiero predicarlos. Sino porque nuestro Señor, en su infinita misericordia, lo ha puesto en su palabra y ha permitido que el apóstol Juan las repita estas verdades para que yo las pueda absorber mejor y pueda vivir a la luz de lo revelado en la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestra mente el día de hoy. Así que vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 13. Y como es nuestra costumbre, ahora sí vamos a ir desmenuzando el texto bíblico. 1 de Juan capítulo 4, verso 13, dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos vamos a detener en la primera frase, lo repito. En esto conocemos que permanecemos en Él. Déjenme decirles que no son pocos los cristianos que se preguntan si realmente son genuinos hijos de Dios. Y no tienen idea de cómo saber si pertenecen a esta familia. Es una angustia constante en sus vidas de muchos cristianos. ¿Soy o no soy de la familia de Dios? ¿Soy o no soy salvo? Señor, dame una señal en la cual yo me pueda sustentar para saber si realmente pertenezco a esta gran familia, si realmente me he arrepentido, si realmente tú has muerto por mí. Aquí Juan les está diciendo, yo les voy a dar la respuesta. ¿Quieres saber si realmente eres un hijo de Dios? Yo voy a quitar todas estas dudas que tú tienes. Y él dice, y él afirma, que realmente un hombre ha conocido si es de Dios o no es de Dios, si él tiene al Espíritu Santo dentro de él. Lo repito, ¿quieres saber si tú realmente tienes una comunión íntima y personal con tu Creador? Pregúntate, examínate, diría Pablo. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu interior? Porque dice el texto, dice, lo repito, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y esta es una poderosa evidencia que tenemos para darnos cuenta si realmente conocemos a Dios y, muy importante, si Él nos conoce a nosotros. El Espíritu Santo dentro de la vida de los creyentes no solamente es el sello que nos hace de su propiedad, y no solo son las arras que nos ha dejado como anticipo de su pronta venida. También el Espíritu Santo es la persona que nos guía a toda verdad, nos brinda permanencia en nuestro Dios y el encargado de despertar en el creyente, o sea, en ti y en mí, los anhelos de santidad que debemos de tener para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde decimos que la tercera persona de la Trinidad también brinda al creyente el amor que Dios da para que él lo pueda compartir. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Juan dice, examínate de esta manera, ¿tienes al Espíritu Santo? Porque, regresando al tema del amor, porque si no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a poder amar como Dios quiere que tú ames a ninguna persona que te rodea y tampoco amar a Dios como Él quiere. Mira, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y vamos a ver dos versículos en donde encontramos que el Espíritu Santo derrama amor en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, verso 22. Carta de Gálatas capítulo 5, verso 22. Es así la palabra de Dios y espero que eso se lo sepan. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu Santo provoca en la vida del creyente que pueda amar como Dios quiere que ame. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 5. Dice así, Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quizá tú no amas porque no tengas al Espíritu Santo dentro de tu interior. Porque el Espíritu Santo es el que dota del amor al creyente. Por eso Juan dice,
Tú sabes que estás con Dios, tú sabes que tienes permanencia en Dios y Dios en ti, porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te guía a amar a las demás personas. Bueno, es que a mí no me cuesta trabajo amar de manera filial. A mí no me cuesta amar de manera eros a mi pareja, pero puedes amar de manera ágape, que es como Dios te ordena que ames, como Dios te invita a que ames. Si no tienes al Espíritu Santo, esto es una obra totalmente imposible. Por eso es indispensable saber si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, tú puedes intervenir en la obra del Espíritu Santo para nada. Es Dios quien te da el Espíritu Santo, como es Dios quien te da la salvación. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y rogar al Señor que te salve. Y automáticamente cuando te salve, el Espíritu Santo vendrá a ti y tú ya podrás anhelar cosas santas que Dios quiere que tú anheles. De otra manera, no. Y es más, ya podrás amar como el Señor quiere que tú ames, tanto a las personas como a Él. Sigamos leyendo lo que dice el apóstol con respecto a este tema. Dice el verso 14. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuando vemos el texto, lo primero es que nos preguntamos, ¿quiénes son estos nosotros? Esa tiene que ser la primera pregunta que nos tiene que llegar a nuestras mentes al leer el texto. Juan, ¿quiénes son nosotros? Y el mismo texto te responde, nosotros no se refiere aquí, en este versículo 14, no se refiere a todos los cristianos, sino se está refiriendo únicamente Juan a él y al resto de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares y presenciales de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan y los apóstoles, siendo testigos, como bien lo dice, apóstoles, un enviado, un representante de, tienen las credenciales suficientes como para decir lo siguiente encontrado en este mismo versículo. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjense que hay algunos falsos maestros en la actualidad, al igual que los gnósticos en tiempos de Juan cuando escribió esta carta, que simplemente no podían concebir las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. No lo podían concebir. Hay siendo el apóstol uno de los testigos de nuestro Señor en este mundo, él dijo tajantemente en 1 de Juan capítulo 4, verso 3, Cristo vino hecho carne. ¿Lo recuerdan? Lo voy a leer. Solamente vayan unos versos arriba. 1 de Juan capítulo 4, verso 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Juan está diciendo, es necesario que el cristiano crea que Jesucristo vino hecho carne. Obviamente combatiendo las doctrinas gnósticas de aquel tiempo que decían que la materia era mala y que simplemente Dios jamás iba a poder materializarse, hecho carne, ¿no? Él estaba combatiendo esto. Pero ahora en este verso 14, el apóstol Juan ya no exalta la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ahora está exaltando la naturaleza divina de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él dice en el verso 14, 1 de Juan capítulo 4, verso 14, él dice, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y déjenme decirles, hermanos, que la divinidad de Jesús, es un tema que no muchas personas toleran. Por supuesto que es fácil ver a Cristo como el superhombre. Es sencillo ver a Jesús como el revolucionario de las naciones. Pero es imposible que los hombres vean a Jesús como Dios mismo. Es imposible. Miren cómo esta verdad despertó deseos de muerte hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que es imposible. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Perdón, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra de Dios.
Y quiero que vean cómo lo perseguían por esta verdad de la divinidad. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y aquí está lo importante, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían, a ver Jesús, ¿tú estás diciendo que eres hijo de Dios? A lo mejor para nosotros decir, bueno, un hijo de Dios, ¿y qué? Para la cultura latina, que tenemos 1000 ideas en la cabeza religiosas, podemos decir que, desgraciadamente podemos decir así, que hasta una piedra es hija de Dios. Pero para los judíos era un pensamiento totalmente chocoso, un pensamiento que ellos no podían concebir. Jesús, si tú te dices ser hijo de Dios, entonces te estás haciendo Dios mismo. Eso es lo que dedujeron los judíos y por eso querían matarle. Y dedujeron bien, porque realmente Jesucristo es Dios mismo. Aunque todo el mundo, hermanos, como los judíos de antaño, los fariseos, los saduceos, aunque todo el mundo decida cerrar los ojos ante esta verdad, taparse los oídos ante esta realidad y gritar a gran voz, Jesús no es Dios, como ya lo han hecho en la actualidad y en el pasado, déjenme decirles, hermanos, que tarde o temprano, ya sea voluntariamente, como nosotros lo hemos hecho, o porque nuestro Dios ha quebrantado sus rodillas con vara de hierro, ellos proclamarán, Cristo es Señor y Dios. A este Rey es el que dice las Escrituras. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5 dice así la palabra de Dios. Escuchen. Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Aquí vino Cristo, Cristo vino hecho carne, porque tiene una genealogía. Pero vean la parte divina. El cual, Cristo, este hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tarde o temprano todas las personas confesarán cuando estén en la presencia de Cristo esta gran verdad. Pero ¿qué crees? Aquí en la tierra tú no puedes confesar esta verdad a menos que tengas al Espíritu Santo dentro de ti. Nadie puede confesar que Jesucristo es Dios a menos que tenga el Espíritu Santo dentro de él. Absolutamente nadie. Regresando a nuestro texto base en 1 de Juan capítulo 4, verso 14, quiero que noten que Juan afirma que Cristo es el Salvador del mundo. Eso lo dice en el verso 14. 1 de Juan capítulo 4, verso 14. Dice que Cristo es el Salvador del mundo. Y esta realidad, hermanos, es innegable. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para darle salvación a los hombres con una condición. Una única condición. Vamos al verso 15. 1 de Juan capítulo 4, verso 15. Vean la condición. Si es condicional. 1 de Juan capítulo 4, verso 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En varias ocasiones yo he escuchado decir a las personas que debido a que Dios es amor, que sí lo es, ya lo vimos, Él se encuentra dispuesto y en la mejor disposición de aceptar a todas las personas sin importar sus religiones, sin importar sus creencias y acogerlas en su gran familia. Claro que esto contradice lo que dice Juan. Estas creencias contradicen lo que está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el apóstol, el anciano, le da un golpe contundente a esta gran idea errónea de que todos los caminos llevan a Dios en salvación. Bueno, ¿todos los caminos llevan a Dios? Claro, todos los caminos llevan a Dios. Pero a juicio, el único camino que lleva a Dios para salvación es que Cristo Jesús. Lo demás, claro que llevan a Dios. Todos cuando muramos vamos a estar en su presencia. Pero todos los caminos, excepto Cristo, que es el camino, verdad y vida, llevan a Dios para salvación. Los demás llevan para destrucción. Si quieren seguir las personas esa senda, bueno, ellos sabrán. Pero aquí el apóstol Juan dice
que solamente hay un camino para poder llegar al Señor. ¿Y ese camino cuál es? Dice el texto, confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es lo que tienen que hacer todas las personas, confesar a Jesús como Hijo de Dios. Bueno, una persona que confiesa a Cristo, hermanos, no es alguien que simplemente todos los días de forma cotidiana, repetitiva, se dice a sí mismo en el espejo, cerrando los ojos muy fuerte, Jesús es Hijo de Dios y creo en Él. Eso no se está refiriendo Juan. A esta repetición vana no se está refiriendo Juan. Se está refiriendo, sino una persona que ha hecho una confesión pública y decisiva de realmente creer con todo su corazón que el Cristo es el Hijo de Dios. Y por supuesto, vivir y caminar con esta luz que Él tiene. De nada sirve que se confiese con la boca si con las acciones se está demostrando que no se cree en este Dios poderoso. Juan está diciendo, si tú confiesas que Cristo es el Señor, es porque lo has confesado no solamente en público, con tu vida, con tus palabras, sino que ha sido una decisión tan contundente en tu vida que es innegable que las demás personas te volteen a ver y que digan, tú has decidido caminar otro camino que es diferente al mío. Tú has decidido caminar una senda que yo no puedo caminar porque me es imposible a mí. La gente tiene que verlo. Esta es esta decisión. Y yo lo repito por si no ha quedado claro. Únicamente las personas que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios son salvas y aceptadas por el Padre para formar parte de la familia celestial. Ninguna obra, religión, creencia podrá darnos este regalo. Solamente la fe en Cristo es la única que nos puede salvar. Única y exclusivamente la fe en Cristo. Y quizás en estos momentos alguien se esté preguntando, Sergio, estamos tocando perfeccionarnos en amor. ¿Qué tiene que ver la fe en Cristo con el amor? Ya te saliste del tema. Estás explicando el texto, pero ya te saliste del tema. Bueno, hermano, si ustedes aman a Cristo, es porque el Espíritu Santo ha puesto este deseo en ti. Y conforme tú te entregues más y más a la voluntad de Dios, el amor hacia Cristo irá creciendo en tu corazón, porque tu meta más grande en esta vida es ser a la imagen de nuestro Señor. Por eso aquí se va perfeccionando el amor que el Espíritu Santo coloca en ti y que tú demuestras al Señor a tratar de ser igual a Él. Nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie puede amar a Jesús y confesarlo como su Señor y Salvador, al menos que el Padre coloque en su corazón el amor para poder amar nuestro Señor. Nadie puede hacerlo. Por eso yo les dije desde el principio, es algo imposible a menos que tengamos al Espíritu Santo, que es nuestro sello en esta vida, nuestro guía, que nos guiará la voluntad del Padre. Por eso tenemos que perfeccionar el amor en Cristo Jesús como evidencia de lo que nuestro Padre ya hizo en nosotros y lo que el Espíritu Santo constantemente está haciendo en nuestros corazones. Ahí está la perfección de este gran amor. Ahora vamos a ver que el amor también se perfecciona en la confianza que tenemos. Vayan a 1 de Juan capítulo 4, verso 16. 1 de Juan capítulo 4, verso 16. Dice así la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 4, verso 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una vez más, la pregunta sale, ¿a quién se refiere nosotros? Vimos que en el verso anterior, cuando Juan menciona a nosotros, se está refiriendo a él y a los apóstoles. ¿Ahora a quién se está refiriendo? Bueno, hermanos, ahora sí, Juan ya no se está refiriendo solamente a él y a los apóstoles, se está refiriendo a todo creyente, a todo creyente. Y nosotros, todo creyente ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con todos los creyentes, con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Vamos a desglosar estas palabras para que nosotros podamos entenderlas de una manera más profunda. Primeramente, ya vimos que y nosotros, el nosotros somos todos los cristianos, ¿no? Después continúa el texto. Hemos conocido. Del griego, esta palabra conocido viene del griego eknokamen y está escrito en pretérito perfecto. Entonces, esta palabra de conocimiento significa un conocimiento experimental, íntimo, que no se borra con el tiempo. Es un conocimiento experimental, íntimo, que no se borra con el tiempo. No solamente, yo conozco, no. Es algo que te ha calado, es algo que está dentro de ti, es algo que nunca se va a borrar. Y continúa. Y nosotros hemos conocido y creído. La palabra creído viene de la palabra griega pepisteukamen. También es un pretérito perfecto. Y esta palabra creído significa una fe que no decae. Simplemente creído. Una fe que no decae. No es solamente creo que el camión va a venir, el que me va a llevar a mi trabajo. No, es una fe dura, sólida, que no decae. Una fe firme. Una fe que por nada se cae. Bueno, y aquí viene otra palabra, otra frase. Dice el texto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero literalmente dice el amor que Dios tiene entre nosotros, entre los que hemos creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, me dirás, bueno, Sergio, ya me dijiste todas estas palabras. Bueno, te voy a decir lo que prácticamente este versículo da a entender con mis palabras. Te lo voy a parafrasear. Escucha, el cristiano no solo cuenta con una fe inquebrantable, también gracias a su experiencia personal e íntima, está completamente convencido del amor que Dios tiene a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Diría mi hermana, ahí ya cambia la cosa. Ya es diferente, ya se entiende más. Entonces, a la luz de todo esto, el cristiano junto con Juan puede decir con firmeza y total seguridad lo que continúa diciendo el verso 16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Este sentimiento nadie nos los quita, esta gran verdad la tenemos tan anclada en nuestras almas que realmente podemos decir, Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y debido a que hemos entendido y experimentado el amor de Dios a lo largo de nuestras vidas y de nuestro nacimiento, nuevo nacimiento, podemos ver el verso 17 aún con más luz. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Dice así la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto, vean cómo empieza el verso. Dice, en esto. A lo mejor nosotros por la versión se dan cuenta que hay un punto y aparte. Bueno, del verso 16, en algunas versiones, del verso 16 al verso 17 hay un punto y aparte. A lo mejor nosotros pensamos y leemos así, bueno, es una idea diferente ya que es un punto y aparte. Aquí yo también lo tengo como un punto, bueno, aquí en mi versión es un punto seguido que también denota una idea aparte, pero que sigue con la idea anterior del verso 16. Y nosotros podemos decir, en esto se ha perfeccionado el amor. Y podemos leer que se ha perfeccionado el amor en la confianza de no ir al juicio, ¿verdad? Así lo podríamos leer. Pero he visto comentaristas y dicen que es más correcto vincular en esto al verso 16 anterior. ¿Cómo, Sergio? Sí. En el texto se dice que Dios es amor, en el verso 16. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Como esta es una verdad que vive el cristiano,
de este modo, como el cristiano entiende que Dios es amor y que el amor se perfecciona si permanece en Dios, de este modo se ha perfeccionado el amor. Entonces, en esto se tiene que vincular con el verso anterior. Entonces, de este modo, entendiendo que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, dice el verso 17, se ha perfeccionado el amor ¿en quiénes? En nosotros. Ahora, no quiero que pensemos que este verso quiere decir que nuestro amor será perfecto. Esto no está diciendo Juan. Juan no está diciendo, si tú realmente estás convencido de que Dios es amor y que permanecemos en Él los que amamos, tu amor ya va a ser perfecto. Eso no está diciendo Juan. Lo que Juan está diciendo es de que si tú realmente crees que Dios es amor y vives a la luz de ese amor y amas a la luz del amor que Dios te ha dado, entonces tu amor se irá madurando. Vean esta palabra de perfección como madurez. Irás madurando este amor, perfeccionando este amor. Irás amando, por así decirlo, amarás mejor cada día. Día con día amarás mejor. Por supuesto que al igual que las demás virtudes que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlas en práctica, irlas puliendo poco a poco, hasta que dice el texto, hasta que perfeccionemos este amor y tengamos confianza en el día del juicio. Hermanos, llegará un día donde todo hombre será llamado a la presencia de Dios y por supuesto juzgado según sus obras. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versos 6 al 8. 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 Dice, escuchen, dice esto de Dios, el apóstol Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por supuesto que el día del juicio determinará la eternidad de todas las almas. Y déjenme decirles que la mayoría de las almas no tendrá un final feliz, sino una eternidad de condenación y sufrimiento. ¿Y por qué me atrevo a decir? Porque la misma Biblia dice, terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Él no tomará por inocente a culpable. Pero a pesar de que el juicio de los hombres va a evidenciar cada una de nuestras obras, dice Juan, y eso se lo dice a los cristianos, a los que tenemos al Espíritu Santo, a los que amamos a Cristo Jesús, a los que entendemos que Dios es amor, a eso se está refiriendo Juan. A los que han perfeccionado este amor, Juan dice que si nosotros nos motivamos, nos esforzamos en perfeccionar este amor, creyendo que el amor es Dios, entonces el creyente no tiene que temer en el día del juicio porque tiene confianza en que su Dios le ama. A eso se refiere. Confianza en que Él nos ama. ¿Por qué? Aquí viene otro respaldo. Porque como Él es, así nosotros somos en este mundo. Noten que Juan no dice, hermanos, no teman en el día del juicio porque Dios te ama muchísimo y no te juzgará con severidad. O tampoco dice, hermanos, confíen en sus buenas obras, ya que son ellas las que aplacarán la justicia de Dios. Eso no dice el texto. Juan no centra nuestra confianza en nosotros mismos, ni en ninguna otra cosa externa, sino en quién. Pues como Él es Jesús. Una vez más dice, cristiano, voltea a ver a Jesús. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es verdad. Es verdad, seremos juzgados, todo hombre, aún los cristianos vamos a ser juzgados.
Y es verdad que también nuestras obras serán echadas a fuego para ser probadas. Pero ¿por qué no tememos si el Dios vivo no tomará por inocente a culpable? Tú no te has portado bien, ni yo tampoco. Pero a pesar de nuestras malas obras y nuestras malas actitudes y nuestro caminar pecaminoso, que la mayoría de las veces conscientemente lo hacemos, adrede, a conciencia, ¿por qué el cristiano genuino no debe de temer? Si Dios ya ha dicho que no tomará por inocente a culpable. Muy simple. Porque nuestro nuevo nacimiento, todo hijo de Dios, es transformado progresivamente a la imagen de Cristo. Y aún Cristo en la cruz nos justificó a todos nosotros. Déjame decirte, hermano, que Dios ya no te ve a ti, ni me ve a mí. Ahora ve Cristo en nosotros. Y si nosotros nos perfeccionamos en amor, como dice Juan, nos iremos también perfeccionando en Cristo Jesús. Vean lo que dice, yo se lo leo, Efesios capítulo 2, verso 6. Y este es nuestro lugar junto con nuestro amado, Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está hablando en un futuro. Ante los ojos de Dios ya estamos sentados a la diestra con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha justificado. Por supuesto que esta confianza plena solo se puede perfeccionar al creer en el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y no solo tenemos esta confianza en el día del juicio, también la podemos madurar a tal punto que aún hoy en día podemos llegar en confianza a nuestro Dios. ¿Tú piensas que tenemos un Dios malo que cuando tú quieras llegar a su trono, porque podemos llegar a su trono, en Hebreos 4 dice, en oración Dios va a decir, no te quiero, vete? Si estamos hechos a la imagen de Cristo y nos vamos perfeccionando la imagen de Cristo día a día, entonces podemos decirle igual que nuestro Señor, a nuestro Dios, Padre. Y Él nunca nos va a echar fuera en momentos de necesidad o simplemente momentos de compañerismo. Esta es la confianza que Juan está diciendo. Tú tienes este privilegio que los hombres que no tienen al Espíritu Santo no tienen. Puedes llegar al trono de la gracia, abrir las puertas y decir, Padre, heme aquí. Por favor, hazme caso. Así como le hiciste caso a tu Hijo Jesucristo, mi Señor, así humildemente te pido, Padre, que tú me hagas caso. Y la confianza es de que como Dios te ama, el Señor va a decir, sí. ¿Qué se te ofrece, hijo? ¿Qué se te ofrece? Estoy aquí para escucharte y estoy aquí para apoyarte porque soy tu Padre. Nunca te dejaré. No todos los cristianos tienen esta confianza. Muchos van hasta el Señor con temor, pero porque no han perfeccionado su amor. No lo han perfeccionado. Por eso no se atreven a ir cuando la invitación está abierta. Vamos a seguir analizando nuestro texto base. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Mira a tu derecho. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado el amor. Dice eso el verso. Aquí, vean, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Pero aquí Juan está diciendo que el amor echa fuera todo temor. No nos confundamos de términos. Hay un temor servicial y hay un temor de honra. Hay un temor reverente. El cristiano tiene que tener en todo momento temor reverente a su Dios. Está bien, es mi Padre. Pero ¿qué crees? Es Dios. Me adoptó, pero es Dios. Es un temor reverente de no querer pecar en contra de Él. Pero no es un temor de esclavo, no es un temor servicial. Pablo está diciendo, tú adoptado en Cristo Jesús, tienes que echar fuera todo temor servicial.
tú ya perteneces a la familia de Dios. No puedes acercarte a tu padre como un esclavo, pidiendo migajas. Puedes acercarte reverentemente a él como hijo, confiado en el amor que él te tiene y confiado en que él te escuchará. Miren un ejemplo de una persona inconversa, por supuesto, pero que teme porque no tiene a Dios como padre. Hechos capítulo 24, verso 25. Hechos capítulo 24, verso 25. Hechos capítulo 24, verso 25. Vean. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó del juicio venidero. ¿Por qué? Porque él no entiende, primeramente no tiene al Espíritu Santo, no puede amar a Cristo, no puede entender el amor de Dios, por eso él teme del juicio venidero, porque sabe que sus pecados van a ser juzgados. Por eso cuando Pablo le estaba predicando del Evangelio de Cristo y del juicio que el Señor va a traer a toda persona que no se arrodille y que no cree en su santo y bendito nombre, Félix no lo soportó y dijo: Pablo, en otro día te hablo. Estaba temblando. No quería hacer la voluntad de Dios. Él tiene este temor servicial. Porque déjeme decirles que todo hombre teme a Dios. Podrá decirte en tu cara, de frente: no temo a Dios. Pero apuesto el día que esté a punto de morir va a estar temblando porque sabe que va a rendir cuentas. Pero esta es la actitud de alguien que no tiene el Espíritu Santo. Desgraciadamente también de muchos cristianos que no tienen buena doctrina. Pero ¿cuál es la actitud de alguien que ha perfeccionado el amor, como dice Juan? ¿Cuál es nuestra actitud? Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Cuando nosotros nos hablan del día del juicio, cuando nosotros nos hablan del día venidero, que estaremos en la presencia del Señor, no nos vamos a espantar como Félix. Es más, hoy mismo podemos decir estas palabras. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y vean cómo contesta: amén, sí, ven Señor Jesús. El que realmente ha perfeccionado el amor, ha perfeccionado su amor en confianza. No en sus propias obras, sino en lo que Cristo hizo en su propia vida y en el gran amor que Dios nos tiene al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros, a pesar de que sabemos que vamos a ser juzgados, podemos decir sin miedo: Señor, por favor, ven pronto. Sé que me vas a hallar imperfecto. Me esfuerzo en tus fuerzas, pero ya ven, Señor, ya ven. Que el día del juicio venga, porque ya quiero estar en tu santa presencia, ya quiero experimentar aún más el gran amor que tú me tienes en primera instancia. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre un Félix que se espanta y que, si por él fuera, evitaría que Jesucristo viniera, alguien que humildemente dice: Señor, ven, por favor, acaba con esto, establece tu reino, tu trono en este mundo. Por desgracia hay muchos cristianos que temen, pero ustedes no sean de esos. Ustedes confiados en su Señor que les ha salvado. Por último, vamos a ver el verso 19 al 21, donde también podemos ver que nuestro amor se perfecciona en el amor fraternal a los hermanos. Y aquí no me voy a detener mucho porque ya varias predicaciones hemos hablado de lo mismo, pero quiero compartirlos para que no se olvide. Dice verso 19 y 20, Primera de Juan capítulo 4, verso 19 y 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Quiero que se nos quite de nuestras mentes, hermanos, la idea en decir: solo necesitamos amar a Dios.
Juan está diciendo, no es verdad. Si tú realmente amas a Dios, amarás a tus hermanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir yo amo a Dios en lo secreto. Muy fácil. ¿Quién sabe que realmente amas a Dios? ¿Quién sabe que realmente le estás obedeciendo? Tú y el Señor. Y un otro demonio que a lo mejor te esté espiando. Ellos sabrán si realmente estás obedeciendo, ¿no? Pero todos nos damos cuenta que amas a Dios cuando amas a tus hermanos de la iglesia. Cuando te esfuerzas por estar con ellos, te esfuerzas en saber sus necesidades, te esfuerzas por también ayudarles en su proceso de santidad y en sus cosas físicas. Ahí realmente sabemos si tú realmente amas a Dios. Si tú dices, amo a Dios y no ayudas a tus hermanos, no tienes al Espíritu Santo porque el amor de Dios no está en ti. Así de simple. Y es lo que Juan nos ha tratado de decir todo este capítulo. Pero si tú amas a tus hermanos, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Y das evidencia de que tienes al Espíritu Santo, que amas a Cristo, que tienes confianza en el amor de Dios y que has perfeccionado también la confianza en el día del juicio. Porque quieres vivir a la luz que Él tiene. Pero es que somos de partidos políticos diferentes. Bueno, ya está de moda, ¿no? Y Dios nos dice que estemos de acuerdo en todo, ¿sí? Pero aún en medio de esos desacuerdos, tenemos una fe que nos une a todos nosotros. Por eso tenemos que aprender a amarnos. Y tenemos que esforzarnos en amarnos unos a otros. Este es un mandamiento. Vean el verso 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento en él. O sea, Juan ya está diciendo, está bien, no lo quieres hacer voluntariamente, déjame decirte, es una orden de parte de tu Señor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y termino con estas palabras. Esta es una cita que encontré en uno de los comentarios y yo se la leo. En muchos sentidos podemos ser imperfectos, dice el comentarista. Pero si amamos a Dios y al hombre, o sea, nuestros hermanos en la fe, con toda la capacidad que poseemos, somos cristianos perfectos según las Escrituras, perfeccionados en amor. Que eso se quede en nuestros corazones, hermanos. Dios les bendiga. Amén.